Okay, hello everyone. This is week number 9, semana 9. We are working on the unit Cultural Differences in Business Context. Estamos trabajando en la unidad 3, diferencias culturales en el ámbito de negocios. The topic for today is Intercultural Communication Problems and Tense Review. Problemas de comunicación intercultural y una revisión de un tiempo gramatical que ya habíamos trabajado con anterioridad en asignaturas previas. That is simple present, que es presente simple. So, we have in EVA, complementary material, tenemos un material complementario, which is Reading Cultural Differences, Communication Problems with International Business. Es una lectura, un URL externo, que es complementario, es decir, es para que profundicemos en el tema, para que aprendamos algo de vocabulario, but it's not the main material, no es el material principal que vamos a estar trabajando, because we're going to continue with the material that we have in week number 8, porque vamos a continuar con el material que tenemos en la semana 8 y las actividades que tenemos pendientes de la semana 8. I am going to explain and make the tense review. Vamos a explicar y hacer la revisión del tiempo gramatical correspondiente, el que ya mencionamos. And this explanation is going to be recorded and shared on EVA, y esta explicación va a ser grabada y compartida en EVA. So we're going to start. Let's start with the class. Vamos a empezar entonces con esta explicación. So the tense review, or el tiempo que vamos a repasar, is called simple present. Simple present is a tense that we work on English 1. Es un tiempo que trabajamos en English 1 a long time ago, hace ya varios años, right? And we said at that time that we use them for routines, general truth, and things that always happen in the same way. En aquel momento decíamos que es un tiempo que se utiliza para rutinas diarias, para verdades generales, y que también lo utilizamos para hablar acerca de ese tipo de cosas que cuando suceden de la misma manera. ¿Ok? Entonces, recapitulando, these are the pronouns. Estos son los pronombres. Aquí tenemos primera persona del singular y del plural, segunda persona del singular y del plural, tercera persona del singular, que se divide en 3 pronombres, and then we have tercera persona del plural, they. Now, the rules that we're going to study right now, las reglas que vamos a estudiar ahorita, are third singular person rules. Son reglas de la tercera persona del singular. So, si son reglas de la tercera persona del singular, quiere decir entonces que son reglas que voy a aplicar a los verbos que trabajen con los pronombres he, she, it, o sus equivalentes. ¿Por qué sus equivalentes? Porque, por ejemplo, yo puedo estar hablando de Laura, y Laura es lo mismo que decir she. María es lo mismo que decir she. Juan es lo mismo que decir he. Daniel es lo mismo que decir he. La mesa es lo mismo que decir it. Colombia no es una persona, es un país, es lo mismo que decir it. Entonces, las personas gramaticales no se limitan solamente a los pronombres. Los sustantivos también pueden ser categorizados como primera, segunda o tercera persona, bien sea del singular o del plural. So what am I going to do right here? Entonces, vamos a hacer el recorderis de las reglas que ya hemos trabajado. And here we have, for example, the first rule. Tenemos entonces
que estas reglas se van a aplicar a todos los verbos que estén trabajando con una tercera persona del singular. He, she, it o sus equivalentes. Primera regla sería verbos terminados en E. Vamos a agregarles S. Rule number 2. Verbos terminados en vocal más Y, igualmente vamos a agregarles S. Me dice que aquellos verbos que terminen en consonante seguida por Y les voy a agregar IES. Entiéndase por IES que debo eliminar la Y y agregar S. Que sería lo mismo que decir cambiar la Y por I latina y agregar ES. A fourth rule, una cuarta regla sería verbs ending in any of these letters or combinations, verbos terminados en cualquiera de estas letras o combinaciones, add ES, se les agrega ES. Y en a fifth rule y una quinta regla, that is the general one, que es la regla general. Para todos aquellos verbos que no cumplan ninguna de las reglas anteriores, es decir, no cumplen la regla 1, 2, 3 o 4 que ya mencionamos, simplemente vamos a agregar S. So, first condition, primera condición, estar trabajando con tercera persona. Él, ella, eso, bien sea porque lo estoy nombrando con un pronombre o con un sustantivo. Segunda condición, revisar las reglas de los verbos. Y si tengo claro estas reglas, entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la compañía colombiana, la empresa colombiana, cualquiera que sea el nombre de la empresa, realiza envíos nacionales e internacionales. Entonces, ¿cómo digo cuál es el verbo hacer envíos? Make, pero resulta que una compañía sería lo mismo que decir it. Por lo tanto, a este verbo que termina en E, yo debo aplicarle la regla de la tercera persona. En este caso, sería la primera regla, que me dice que debo agregar S. ¿Qué tengo en esta oración? Yes, I have some things. Tengo varias cosas. This is the verb. Este es el verbo. This is the complement.
And finally we have the subject y tenemos el sujeto. So, esto sería una oración en presente simple con un contenido acorde a la asignatura que estamos viendo, es decir, con un vocabulario mucho más técnico. Pero seguimos manteniendo los mismos elementos, sujeto, verbo, complemento. Recordemos entonces que esta regla se aplica para los verbos que trabajen con la tercera persona del singular. En este caso, estamos hablando o utilizando presente simple porque estamos hablando de la labor de una compañía. Eso es lo que ellos hacen a diario. Por eso utilizamos presente simple. Para el contenido de la asignatura, y en este caso de la semana 8 y 9, que estamos hablando de diferencias culturales, la cultura son actividades que hacen parte de la vida cotidiana y de la idiosincrasia de un determinado lugar. Son cosas que suceden, que son frecuentes, habituales en ese determinado país. Razón por la cual el tiempo a utilizar cuando hacemos referencia a ello es presente simple. Voy a guardar el pizarrón para compartirlo en EVA y voy a activar los micrófonos de ustedes para que veamos de qué se tratan las tareas. Listo, ahora sí, los escucho. Lo voy a dirigir a Eva entonces, voy a abrir la semana 8 y luego miramos la semana 9. Semana 8. Para la semana 8, les había dejado aquí unas indicaciones en este documento PDF que está aquí y dice, descarga el archivo y lee el texto que está en las páginas 3 y 4. Luego responde las preguntas de la página 6, 7 y 8. Estas preguntas las encontrarás en los cuestionarios de la semana 8 y 9. Quiere decir que los cuestionarios están uno en la semana 8, que es este, y el otro en la semana 9. So, I am going to open this questionnaire. Vamos a abrir este cuestionario de la semana 8, que es la semana que ya pasó. Tiene 30 minutos. Vamos a empezar el cuestionario para que ustedes lo vean. Tiene 8 preguntas. Se supone, chicos, que cuando ustedes vayan a ingresar a este cuestionario es porque ya lo tienen resuelto. ¿Dónde lo van a resolver? En el documento PDF. Voy a abrir el documento PDF para que ustedes lo puedan mirar. Ok, entonces, aquí les estoy mostrando el documento PDF. Es una lectura, una diferencia cultural, estar a tiempo o ser puntual. Nos dice que vamos a realizar la lectura de la semana, de las páginas 3 y 4. Solamente van a hacerla como está especificado en las indicaciones. Esta lectura que está en la semana 3 y termina en la semana 4. Y luego vamos a resolver
las preguntas que están en las páginas, vamos a mirar, 6, 7 y 8. Es decir, de la página 5 no. 6, 7. No, aquí debe haber un error. Déjenme corregimos allá. Son las preguntas de la semana, de las páginas 5, 6 y 7. 6, 7. Sí. 5, 6 y 7. Entonces, esas preguntas que están en esas páginas, yo las dividí en 2 cuestionarios. La mitad está en la semana 8 y la otra mitad de las preguntas está en la semana 9, que es la semana actual. Estos 2 cuestionarios van a estar abiertos. No les voy a poner fecha de cierre. Yo espero que cuando nos volvamos a encontrar después del receso de Semana Mayor, ya ustedes hayan resuelto las actividades. Pero, como les digo, no van a tener no van a tener fecha de cierre. Entonces, preguntas. Más que todo, la actividad es de comprensión de texto. Es una cuestión más de entender lo que me están diciendo en el texto y contestar unas preguntas con base a eso. Me gustaría escuchar qué preguntas tienen. Entonces, allá en la semana 9 les voy a volver a cargar el mismo documento PDF y les voy a cargar la clase. Deben contestar este foro. What do you think about the culture of Colombian people in terms of punctuality? ¿Qué piensan ustedes acerca de la cultura colombiana en términos de puntualidad? Este es el foro de la semana 8 y voy a colocarles un foro en la semana 9. Profe, esas preguntas son para completarlas. Son preguntas de selección múltiple. No tienen que escribir. Okay. Algunas son de falso verdadero y otras son de selección múltiple. Las que tienen la línea son de falso y verdadero. Sí, las que están en la página 5 son falso verdadero. Okay. Por otra parte, bueno, la información que quería darles, que les dije por el grupo de CESA, las actividades están abiertas hasta nuevo aviso. Todas las actividades, semana 7, 8 y 9. Ustedes saben que los parciales de segundo corte van del 20 al 25. A nosotros todavía no nos han informado nada, la universidad no ha emitido un comunicado porque estamos a la espera, obviamente, de las medidas que se tomen a nivel nacional. Si el gobierno nacional decidiera extender la cuarentena, pues ya sabemos que nos toca hacer parciales virtuales. Excelente, bro. Excelente, ay sí, yo sé que tú estás muy contento allá. Pero entonces ya se nos está acabando el tiempo, quería darles esa información para que pues obviamente nos vayamos agendando. Los parciales van del 20 al 25, eso quiere decir que es la segunda semana después de regresar del receso de Semana Mayor.